espadas, esos espadachines del Evangelio, ¿verdad? Que, bueno, vamos a entrar pues en la palabra de Dios. Una vez más, bienvenidos a Casa de Adoración, a los que estarán escuchando el mensaje por audio. Dios les bendiga también. Vamos a seguir en esta noche con nuestra serie de temas en la vida real de un creyente. ¿Cuántos estamos pasando temas reales en nuestras vidas? Amén. Y bueno, en este segmento estamos hablando de un tema muy importante en la vida real de todo cristiano, y es el tema de la fe, el tema de la fe, ¿sí? Dios ha dejado en todo ser humano la capacidad de creer, sea cristiano o no. Dios ha dejado en el ser humano la capacidad de creer. El ser humano, consciente o inconscientemente, se mueve por fe. ¿Sabía eso? El ser humano, consciente o inconscientemente, se mueve por fe. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día de mañana, ¿sí? Te vas a dormir creyendo que te vas a despertar, ¿sí? Ahora que está con frío, te subes al carro creyendo que va a arrancar, ¿sí? Sales al trabajo esperando que vas a llegar y que vas a regresar, ¿sí? Algunos cocinan creyendo que te va a quedar rico. Y eso necesita mucha fe. ¿Sí? O sea, el hecho de que nadie tiene garantizada la vida, ni la siguiente hora, ni el siguiente minuto, tiene que vivir con ese sentido de esperanza, de fe en el día de mañana, ¿sí? Ahora, eso realmente es una descripción general de la fe. Eso que aprendimos en el tema anterior, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vaya abriendo su Biblia allí, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esto es lo que aprendimos como una descripción general de la fe. Dice ahí en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza, ¿sí? Acuérdense que por certeza está diciendo que fe es lo que le da sustancia a lo que no vemos. O sea, fe es lo que le da sustancia a lo que no sabemos, ¿sí? Pero esperamos recibir, ¿sí? ¿Están conmigo? O sea, fe es lo que le da materia a lo inmaterial para poder creer. Les doy un ejemplo. O sea, si yo estudio para un examen, tengo esperanza de que voy a salir bien, ¿sí? O sea, si yo estudio para un examen, tengo esa esperanza de que me va a ir bien en el examen. O sea, yo no sé cómo voy a salir en el examen. O sea, yo no sé cómo voy a salir. Eso es lo inmaterial. No lo conozco. Desconozco cómo voy a salir en el examen. Pero estudiar para el examen es lo que le da sustancia a esa esperanza. Es lo que da materia, ¿sí? Es lo que no sé, lo inmaterial, pero en eso espero que estudiando salga bien en el examen. Es un ejemplo de fe. Y esa fe o sustancia es lo que crea convicción. Y así dice ahí en Hebreos 11:1. Es la convicción de lo que no se ve, es la seguridad, es la acción en este ejemplo de seguir estudiando para poder salir bien en el examen. Esa es una descripción muy simple de fe, ¿sí? En mi ejemplo de estudiar para un examen, si el maestro, por ejemplo, me dice: David, estudia todo este capítulo y vas a salir bien en el examen. Y yo creo que si estudio como me dice el maestro, voy a salir bien en el examen. Pero pregunta, ¿eso garantiza de que pase el examen? ¿Eso me garantiza de que salga bien? No hay garantía, ¿sí? Pero, hablando así, vamos a suponer, pero si yo escucho una voz del cielo que me dice: David, he aquí las respuestas que estarán en el examen. Si las estudias, de cierto os digo que saldrás bien en el examen. Levíticos 1:1. No, eso no dice, ¿eh? Entonces, si escuchas una voz que te dice: aquí están las respuestas, y si estudias,
está garantizado que te va a salir bien en el examen. ¿Tú qué dices? Aleluya, dices, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Pero qué haces? ¿Dejas de estudiar? Ah, muy bien. Tienes que seguir estudiando, ¿sí? Igual tienes que seguir estudiando para memorizarte las respuestas, pero ahora tienes una mejor promesa. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora tienes una mejor garantía de pasar el examen. ¿Por qué? Porque en mi ejemplo, Dios te habló. Ahora, es un ejemplo. ¿Ok? Los que están en la escuela, Dios no te va a soplar las respuestas del examen si no has estudiado. Pero si has estudiado y confías en Dios, bueno, Dios puede ayudarte a que recuerdes lo que estudiaste. Porque luego salen con sus herejías, ¿verdad? Que el pastor dijo y... No. Pero en este ejemplo que les di, esa es la fe bíblica, ¿sí? O sea, la palabra de Dios es la respuesta a todas las interrogantes de la vida. Pasado, presente y porvenir. O sea, la Biblia tiene todas las respuestas a la vida. Y Cristo es la mejor promesa. ¿Sí? O sea, las promesas de Dios, la Biblia, son la esencia de la fe del creyente. Es la esencia de la fe, aquello que no vemos, pero esperamos. Y es para todos los casos de la vida real, espiritual y eterna. O sea, en la Biblia está lo que no vemos, pero creemos. En la Biblia está lo que esperamos, pero no en totalidad lo tenemos. Amén. Eso es fe, ¿sí? Por eso el autor de Hebreos usa esa misma descripción general de la fe para explicar a judíos cristianos que Cristo, la palabra, es mejor que la promesa de la ley. Cristo es mejor que Moisés. Y para eso, en el resto del capítulo 11, el autor de Hebreos habla de estos casos reales de fe en la vida de varios personajes que, por cierto, para los judíos serían personajes muy familiares, muy conocidos para ellos. Así que el caso que veremos en esta noche es el caso de dos hermanos, Caín y Abel, ¿sí? Que por cierto fue el primer caso de fe en toda la humanidad. Por eso de allí el tema número 13 de esta serie, una fe primitiva. ¿Una fe cómo? Primitiva. ¿Okay? Y por primitiva no es la esposa del hermano primis, o primitivo. ¿Sí? Pero primitivo o primitiva es porque este acto de fe que veremos en la vida de Abel fue el primero, o sea, el primero en su línea. Y es más, veremos que este ejemplo de fe, es lo que voy a decir, este ejemplo de fe en la vida de Abel fue o es el origen de nuestra fe que nos ha permitido alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Hoy solo vamos a estar en un versículo nada más, dígame. Amén. Amén, pero igual vamos a estar como una hora y media, porque Dios tiene palabra. ¿Okay? Así que lea ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 4, y dice así la palabra de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Vamos a orar antes de continuar. Acompáñame cerrando sus ojos y oremos al Padre. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu palabra, antes que nada, por Cristo, la palabra encarnada. Gracias, Señor Padre, por permitirnos entrar en tu palabra y sobre todo hablar de este aspecto de la fe, Señor, porque es muy importante que perseveremos, Señor. Van a haber muchas distracciones en este mundo. Muchas cosas nos van a querer atraer a abandonar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Pero te pedimos, Señor, que en esta serie tú fortalezcas nuestra fe para que tengamos la perseverancia de continuar hasta el final. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Y la iglesia dice, amén, amén. ¿una fe cómo? Una fe primitiva, ¿verdad? Si tienes hermanos o hermanas carnales, pregunta, ¿alguna vez le has tenido celos o envidia a tu hermano o tu hermana? Amén, dicen por ahí. Wow. ¿Sí?
O si eres hijo único, ¿te has tenido celos de ti mismo? O sea que, ¿cómo me envidia, verdad? ¿Sí? Pero todos los que tenemos hermanos y hermanas, ¿verdad? Todos en algún momento hemos sentido algún tipo de celo o envidia de nuestros hermanos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Quizás está más guapo que tú, ¿sí, verdad? Más alto, tiene más chicas fans que tú, saca mejores calificaciones, ¿no? Se viste mejor. O nunca se mete en problemas porque toda la culpa te la echan siempre a ti. ¿Sí? En fin, no sigo porque luego se van a, se van a frustrar, ¿verdad? Pero todos hemos, de alguna manera u otra, sentido celos o envidia de alguno de nuestros hermanos. ¿Sí? Pero pregunta, ¿eso te llevaría en hacerles algún daño? ¿Sí? Yo creo que no. ¿Sí? Quizás cuando estés enojado, ¿verdad? Y digas, cuando lo vea lo voy a ahorcar, ya va a ver, me los va a pagar, ¿verdad? Pero por más celos fundados o infundados, ¿sí? No llegarías a eso. Porque tus hermanos pues, son tu propia carne, tu propia sangre, ¿sí? Pero sí existen casos en la vida real, cuando entre familiares se han hecho mucho daño, incluso hasta el punto de quitarle la vida, ¿sí? Como lo fue el primer caso de homicidio en la historia con Caín en contra de su hermano Abel. Ahora, el texto que acabamos de leer no nos dice mucho acerca de este caso de fe. Recuerde que esta carta fue dirigida a los judíos cristianos y en el judaísmo ellos crecieron conociendo la historia de Caín y Abel. Pero aunque el texto no nos dice mucho, sí nos deja con 3 preguntas que quiero responder en esta noche. Número 1, ¿por qué la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín? Pregunta número 1, ¿por qué la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín? Segunda pregunta, ¿por qué Abel fue declarado justo por Dios? ¿Sí? ¿Por qué fue declarado Abel justo? Y número 3, ¿por qué aún después de muerto la sangre de Abel todavía habla? ¿Okay? Entonces, el texto en sí en Hebreos no nos dice mucho, pero podemos rescatar estas 3 preguntas válidas que quisiéramos responder, ¿sí? Pero como ninguno aquí es judío, ¿alguno aquí es judío? ¿Verdad que no hay? Redimidos, ¿verdad? Pero como ninguno somos judíos, tenemos que ir a la historia de estos hermanos y ver lo que pasó. Vaya ahí a Génesis, pongo una marca en Hebreos, pero vayamos a Génesis capítulo 4 y vamos a estar en los versículos 1 al 15. Le dije que era un solo versículo en Hebreos, pero no le hablé de Génesis. Muy bien, vamos a ir desde el principio. En el principio creó Dios. Génesis capítulo 4, versículo 1 para comenzar. ¿Están allí? ¿Sí? Ok. Vamos a leer la historia de Caín y Abel. Y esta historia comienza así en el versículo 1 del capítulo 4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, ¿ven lo que dijo Eva? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? Ahora, por el contexto, cuando dice que Adán conoció a su mujer Eva, no quiere decir hola Eva, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Adán, bienvenido al paraíso. ¿Sí? La expresión conocer en el hebreo es un modismo, una forma de hablar, para decir que Adán, como esposo de Eva, tuvieron intimidad en el matrimonio. Y Eva concibió y dio a luz a Caín. Ahora, el nombre de Caín significa adquirido. ¿Sí? Adquirido, bonito nombre, ¿no? ¿Sí? Incluso Eva dice que por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero ¿quién fue al final Caín? ¿En qué se convirtió? En un asesino. ¿Sí? No llame a su siguiente hijo Caín o Judas. ¿Sí? Pero Caín, o sea, esta palabra, fíjate, el significado adquirido, al final Caín se convirtió en el primer asesino
en la humanidad. ¿Sí? Ahora, por supuesto que al tener Eva a Caín, los hijos son un regalo de Dios. ¿Sí? O sea, Dios es dador de la vida y los hijos son una bendición por parte de Dios. Pero Eva, dice el texto, no Dios, Eva le puso el nombre a Caín y dijo, ¿verdad?, que he adquirido, o por voluntad de Jehová, he adquirido varón, Caín. ¿Por qué Eva le puso ese nombre? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué Eva le puso adquirido? Bueno, si usted mira en el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, Dios primero le dice a la serpiente, a la que tentó a Eva, y le dice en el versículo 15, y lo voy a parafrasear. Pero en el momento que el hombre peca, Dios se dirige a la serpiente y le dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Y luego dice, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Y luego dice, un hijo de ella te aplastará la cabeza. Que aplastar la cabeza es mortal. Y tú le morderás en el talón. Algo que no es mortal. Y luego Dios le dice a Eva que multiplicaría en gran manera tus preñeces y con dolor darías a luz. Entonces cuando Eva estaba ahí en emergencia con dolores de parto, ¿sí?, ella recordó lo que Dios había dicho. Y Eva dijo, cuando dio a luz, vio que había adquirido un varón. Entonces Eva se acordó de lo que Dios había dicho, que un hijo de ella le aplastaría la cabeza a la serpiente. ¿Y qué dijo Eva? Pues dulce venganza. Dulce venganza. Porque estábamos bien en el paraíso, pero aquella serpiente me engañó. Pero Jehová dijo que del varón que yo concibiera, de allí vendría mi vengador. O sea, ella pensó, bueno, ahora va a recibir su merecido, porque Dios me daría un varón para aplastarle la cabeza a esa culebra arrastrada. Pero Eva estaba equivocada. Ella no sería la muy favorecida y bendita entre las mujeres, porque Dios tendría un mayor y mejor plan que simplemente vengar el engaño que le fue hecho a Eva. Dios tenía una mejor promesa, porque de una mujer que más bien no conoció varón, concebiría en su vientre por el Espíritu de Dios y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús. Y este varón tendría la capacidad no solo de hacer justicia contra el engaño de Eva, sino hacer justicia contra el engaño a toda la humanidad para restablecer la comunión con Dios que fue rota por el pecado. Una mejor promesa. Y este varón, dice la Escritura, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. ¿Y cuándo será eso? Es cuando Cristo regrese victorioso y establezca su reino en la tierra. Pero no sin antes, como dice en Génesis 3:15, no sin antes el diablo, la serpiente, habiendo tratado de herir a Cristo en la cruz, pero no pudo. Fue como haber herido a Cristo en el talón, pero no fue mortal. Cristo no murió, sino que Cristo resucitó. Y Cristo, el Hijo de Dios, ciertamente un día aplastará la cabeza del maligno para hacer completa y final justicia en contra del engaño del pecado. Y vencida la serpiente, el pecado y la maldad no existirá jamás. Amén. Pero Eva se equivocó. ¿Sí? Si por una mujer entró el engaño del pecado al mundo,
por una mujer vendrá el Salvador y el camino de verdad. Si por una mujer se perdió el paraíso, por una mujer vendríamos a encontrar un paraíso celestial. ¿Sí? Mira, Eva se equivocó. O sea, Eva puso su confianza en el hombre. Varón me fue nacido, este le va a pisar la cabeza a la culebra. Eva se equivocó. Eva estaba pensando en su propia justificación. Me hicieron daño, ahora aquí está este varón, mi hijo, que me va a vengar. Eva fue egoísta porque ya estaba en el pecado. Estaba pensando solo en ella en lugar de los demás, en su propia justicia, pero Dios tenía una mejor justicia eterna y su nombre es Cristo Jesús. Y esa confianza en el hombre al pensar que Caín sería su justicia, tristemente a la vida y a la familia de Eva le trajo pérdida, dolor, vergüenza y muerte en su familia. ¿Por qué? Porque así dice la Escritura. Muerte, maldición hay para el que confía en sí mismo y pone su confianza en el hombre. Pero bendita es la persona que confía en Jehová, cuya fe, cuya confianza solo está en Jehová. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Mira el versículo 2, Génesis 4:2. Dice, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Otra vez, ¿cuántas ovejas hay aquí? Enseñan las ovejas ya de casa. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Ya se olvidaron las ovejas de casa. Porque los nuevos no saben. A ver, ¿cuántas ovejas hay aquí? Amén. Así se dice, amén. Así se dice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice que Abel fue ¿qué? Pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, el nombre de Abel significa aliento. Aliento. Algo que viene y se va. Es más, tiene el sentido en el hebreo de algo pasajero, de algo débil. ¿Sí? Yo estaba meditando en esto y dije, qué triste. O sea, desde la perspectiva de una madre. Llamar a un hijo adquirido con mucho orgullo, con mucho anhelo, pero despreciar al otro llamándole aliento o débil. Qué triste, ¿verdad? O sea, el aprecio del mayor y el desprecio del menor. Muy triste. Dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín, su hermano, fue labrador. Y aquí es donde en el versículo 3 en adelante la historia se pone interesante. Versículo 3. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y es aquí donde vamos a responder esta primera pregunta. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín? ¿Tuvo algo que ver la ofrenda que él dio o que dieron? ¿O fue por otra razón? En el versículo 3, yo quiero que usted subraye estas palabras, andando el tiempo. Vamos a analizar estos versículos. En el versículo 3 dice que andando el tiempo, que en otra traducción diría más bien, habiendo llegado el tiempo, o sea, había un tiempo determinado, habría un tiempo ya designado para traer una ofrenda a Dios. ¿Sí? Por tanto, Caín como Abel trajeron en este tiempo determinado sus ofrendas a Dios. Entonces, número 1, había un tiempo, pero no solamente había un tiempo, también había un lugar. Porque dice en el versículo 3 que trajeron una ofrenda. Se entiende que lo trajeron a cierto lugar, ¿sí? Para poder dársela a Dios. Entonces tenemos un tiempo y luego tenemos un lugar. ¿Estamos? ¿Sí? Pero no solo eso. También estaba la ofrenda. O sea, era un acto de ofrendar, de dar, ¿sí? Había un tiempo, había un lugar y había una ofrenda. Esos son elementos de una adoración.
¿Estamos? Es muy posible que Caín y Abel trajeron ofrenda en la entrada al jardín del Edén, de donde sus padres, por el pecado, fueron expulsados de la presencia de los bienes y de la comunión con Dios. Ese jardín, que por cierto contenía el árbol de la vida, estaría resguardado por ángeles querubines, con una espada encendida que se revolvía por todos lados. Ahora, curiosamente, o más bien intencionalmente, en el tabernáculo, donde estaba el lugar santísimo, y en ese lugar donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, sobre el arca estaba la figura de ángeles querubines, cuyas alas dice que se extendían sobre el arca para resguardar el lugar santísimo, la presencia de Dios. ¿Está conectando? ¿Sí? Este era el lugar que solo el sumo sacerdote, por cierto, podía entrar. Nadie más tendría acceso. Y curiosamente, las ofrendas se hacían fuera del tabernáculo, ¿sí? A la puerta o a la entrada de este lugar santo o el lugar santísimo. Ese era el lugar, a la puerta, en donde se ofrecían ofrendas para el perdón de pecados. Y es muy posible que en la entrada del jardín del Edén, resguardada por ángeles querubines, en donde solo estaba la presencia de Dios, sino también el árbol de vida, allí en esta entrada, en la puerta, Caín y Abel trajeron ofrenda. Ahora, aquí me nació otra pregunta. ¿Pero quién les dijo que trajeran ofrenda y qué tipo de ofrenda? Ok. Bueno, eso sería, yo creo que la historia que sus padres, Adán y Eva, les hubieran contado una y otra vez. Después de todo, en el paraíso lo tenían todo. ¿Sí o no? Estaban chochos en la presencia de Dios. Tenían todo en el paraíso. Yo no sé usted, pero los padres siempre le contamos historias a nuestros hijos de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ustedes tienen alguna historia de tus padres que te contaron, que ellos hicieron, verdad? Y muchas veces de esas historias que nos cuentan, a veces esas historias se convierten en tradiciones, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué tradiciones tienes, por ejemplo, que heredaste de tu familia? ¿Alguno quiere compartir así breve? ¿Qué tradiciones tienes que heredaste de tu familia? ¿Qué haces con tu familia que lo aprendiste de tus padres? Nadie. Wow. No son nada tradicionalistas, ¿eh? A nosotros, por ejemplo, nos esforzamos en tratar de comer juntos en la mesa. Siempre tratamos de juntarnos y estar en la mesa, ¿sí? Tener un momento de comer, platicar, ¿verdad? Y estar juntos. Eso se ha perdido en Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Ninguno tiene una tradición que aprendieron sus padres? Wow, bueno. Ahí se lo dejo como tarea, ¿sí? Para otros, por ejemplo, es cocinar, ¿sí? Heredan tradiciones de los padres, ¿sí? Hay una tradición por ahí que siguen algunas familias americanas de cortar el pavo de cierta manera, ¿verdad? A cierta hora y cierto ritual, ¿verdad? Le dan la vuelta y tiene que ser el cuchillo especial que heredaron, ¿verdad? De los padres, ¿verdad? ¿Sí? O como aquella hija que le preguntó a la mamá, mamá, ¿por qué le cortamos los costados al jamón antes de ponerlo en el horno? Y la mamá le dice, no sé, así me enseñó tu abuelita. Ve y pregúntale a ella. Entonces la hija va y le dice, abuelita, ¿por qué le cortan el jamón los costados antes de meterlo al horno? Y la abuelita dice, no sé, hija, pregúntele a mi mamá. Así me enseñó ella. Entonces la muchacha va y le dice, bisabuelita, ¿por qué le cortan al jamón los costados antes de meterlo al horno? Y la bisabuela le dice, ay, hija, es que en aquellos días los hornos eran bien pequeñitos. Las cosas que hacemos por no preguntar, ¿sí? Entonces, ¿qué historias tú crees que Adán y Eva le hubieran contado a Caín y Abel? Yo creo que la primera historia que les hubieran contado
era lo que vivían en el jardín del Edén. ¿Sí? Pero también su caída, el pecado. ¿Sí? O sea, me imagino a ellos diciéndolo, ay hijo, allá en el jardín del Edén no teníamos que trabajar. Aquí tengo que levantarme a las 5 de la mañana antes que sale el sol. Allá no. Allá la tierra daba su fruto y de la tierra solamente recogíamos la comida y comíamos. Allá en el paraíso no engordábamos. Aquí en la tierra, aquí fuera, aquí por el pecado engordamos. Sí. O sea, ellos hubieran contado esas historias. Allá en el paraíso lo teníamos todo, pero desobedecimos a Dios. Y como buenos padres, Adán y Eva les hubiera contado también lo que pasó cuando pecaron. Les hubieran contado de esa gran desobediencia que hicieron en contra de Dios. Porque los niños preguntan, ¿sí o no? Yo imagino ahí Caín, por ejemplo, con Adán. Papi, ¿por qué tenemos que trabajar mucho para comer? Porque tu mamá la regó. Por ponerse a escuchar a la serpiente. ¿Cómo es? Mientras tanto Eva estaba con Abel y Abel le pregunta, mami, ¿por qué tenemos que cuidar animales? Porque tu papá me siguió la corriente. Ahí están los esposos, va a echarse la culpa. Y los hijos. Adán y Eva les hubieran contado, sobre todo que cuando pecaron, cómo se avergonzaron inmediatamente luego de comer el fruto, cuando se vieron desnudos. Y Dios, para cubrir su vergüenza, mire, Dios para cubrir su vergüenza, por primera vez en la historia del mundo, Dios tiene que derramar la sangre de un animal. Hubo un sacrificio para hacerle al hombre túnicas de piel y cubrir su pecado y su vergüenza. Se registra allí el primer sacrificio de un animal. Y esto era la historia que Caín y Abel escuchaban de sus padres. Ellos, Adán y Eva, les estaban enseñando a sus hijos que de una ofrenda, de un sacrificio, de un derramamiento de sangre como señal de vergüenza por el pecado, y esa ofrenda fue la muerte de un animalito. La muerte de un animal para cubrir su vergüenza. Entonces, yo deduzco que Caín y Abel sabían qué tipo de ofrenda debían traer. Sabían a dónde deberían llevar esa ofrenda. Sabían la razón de entregar esa ofrenda. Por cierto, no fue un mandato de Dios. Siempre ha sido una ofrenda voluntaria. Siempre debe nacer del corazón. Pero fíjate, allí delante de la entrada al jardín del Edén, ¿sí? Esta ofrenda era hecha con la esperanza, con la fe de que Dios los perdonara y Dios los dejara entrar para gozar de lo que ellos, Caín y Abel, no habían visto, pero habrían oído y habrían creído la historia de sus padres. Ese sacrificio fue el primer acto de fe, porque Adán y Eva vieron el paraíso. Caín y Abel nacieron ya bajo la maldición del pecado. Ellos no vieron. Estando a la puerta allí del paraíso, traían ofrendas para ver si Dios los perdonaba y los dejaba entrar. Ellos no habían visto el paraíso, pero creyeron porque escucharon la palabra. Ese fue el primer acto de fe en la humanidad. Sin haber visto, creían. ¿Y qué ofrenda trajo Caín? Mira el versículo 3. ¿Qué ofrenda trajo Caín? No estén muy callados, ¿eh? ¿Qué ofrenda trajo Caín? Fruto, ¿qué? De la tierra. ¿Por qué Caín era qué? Labrador. ¿Sí? Pero Abel
Él dice que trajo de lo primero, de lo mejor de sus ovejas, porque Abel era pastor de ovejas. Ahora, ¿por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel? Pero, dice en el versículo 5, que no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quiero que pongan atención a esto. Caín trajo una ofrenda que como labrador, Caín tenía que trabajar. Esa ofrenda era el fruto de la tierra, sí, pero era la obra, la labor de sus manos. Abel trajo de lo mejor de sus ovejas, pero Abel no tenía nada que hacer en la procreación de sus ovejas. Las ovejas se reproducían solas. Él solo tuvo que escoger la mejor. Es decir, la ofrenda de Abel no vino de la obra, de la labor de sus manos. Vino del regalo de gracia, que es la vida que Dios da, en este caso para que los animales se reproduzcan. Porque la vida es un regalo, una gracia de Dios. A esto voy. Una ofrenda fue por obras, la de Caín. Otra ofrenda fue por gracia. La ofrenda de Caín fue por obras, venía de la labor de las manos de un hombre. Pero la otra ofrenda de Abel era por gracia, no venía de las obras, sino del regalo de vida de Dios. Y Caín y Abel sabían que el sacrificio que Dios hizo por sus padres para cubrirlos de su vergüenza fue un sacrificio de animales. El sacrificio sería por gracia, no por obras. Para poder recibir el perdón y entrar al paraíso, Dios dio un ejemplo de una ofrenda que sería por gracia, no por el trabajo de tus manos, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, mi sacrificio es mejor que el tuyo. Para que nadie diga, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi labor, es que he alcanzado el perdón, la justicia o el favor de Dios. No es por obras, no es por el trabajo de tus manos, para que ninguno de nosotros se gloríe. ¿Entienden lo que estaba pasando en esta primera ofrenda de fe? ¿Sí? ¿Entienden lo que estaba pasando allí? Porque la ofrenda aceptable delante de Dios para el perdón de nuestros pecados y para salvación, mira lo que voy a decir, no es lo que hacemos, sino que es por lo que recibimos de Dios. Gracia, el regalo. El sacrificio que Dios proveyó para el hombre fue el Cordero perfecto de Dios. Cristo Jesús, su vida fue un regalo de gracia. Cristo fue el sacrificio perfecto, aceptable delante de Dios para poder abrir la puerta y ahora tener libre entrada al paraíso eterno. El cual, por cierto, no hemos visto, pero hemos oído y creemos. Amén. Entonces, ¿por qué la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín? Porque fue un acto de obediencia y humildad. Esa entrega, ese acto de fe fue un acto de obediencia y de humildad. Yo quiero que vayas tomando nota de esto. El primer acto de fe primitiva fue un acto de esperanza acompañada por obediencia y humildad. El primer acto de una fe primitiva fue un acto de esperanza acompañada de obediencia y de humildad. ¿Para qué? Para poder entrar a la vida eterna, para poder alcanzar el árbol de vida. Nadie puede venir a Dios por sus propias obras. Nadie puede venir a Dios con orgullo en su corazón. Nadie puede venir a Dios, obviamente, desobedeciéndolo. ¿Sí? O sea, este primer acto de fe
Fue un acto de adoración. Y en todo acto de adoración que ejercemos fe, tiene que estar estos elementos de obediencia y humildad. ¿A Dios no le impresionan nuestras obras? ¿A Dios no le impresiona todo lo que hacemos? ¿O qué talentosos seamos? ¿O qué tanto hagamos? Eso no le impresiona a Dios. A Él no le impresiona lo que hagamos por Él o la labor de nuestras manos. Lo que a Dios encuentra agradable es un corazón obediente y humilde. Amén. Dios encuentra agradable un corazón obediente y humilde. Y todo acto de fe debe ser hecho eso, en obediencia y humildad. Esa es la fe que Dios encuentra con agrado. Ahora, vamos a meditar en esto. Tú podrás decir, pastor, pero no es justo, porque Abel le fue asignado a ser pastor de ovejas. Allá tenía las ovejitas. Y a Caín le fue asignado labrar la tierra. Eso es también injusto, ¿verdad? O sea, tú dirás, ¿qué otra cosa le pudo haber dado Caín a Dios? Pues resulta que Caín y Abel tenían la misma oportunidad de obedecer a Dios. Es más, la Biblia no nos dice nada acerca del carácter moral de Caín o Abel. No nos dice si uno se portaba mejor que el otro, si uno era más obediente que el otro, el papá y a la mamá. No nos dice nada al respecto. Es que a Dios no le impresionan las apariencias. ¿Sí? O sea, Dios sabe lo que hay en el corazón. Dios sabe las palabras que decimos, con qué intención lo decimos. Dios conoce el corazón. O sea, ambos tuvieron la misma oportunidad de presentar, fíjate, ofrenda agradable a Dios, ambos. Pero si solo Caín se hubiera humillado de ir a su hermano Abel y negociar frutos por un cordero. Si solo el mayor se hubiera humillado ante el menor. ¿Cómo cuesta, sí o no? O sea, ¿cómo cuesta a veces el conocimiento de uno? Dice, ¿tú qué me vas a enseñar? O sea, ¿qué voy a intercambiar si yo tengo lo mejor? Si solo Caín se hubiera humillado, ambos tuvieron la misma oportunidad. El mayor tuvo que haber venido al menor en humildad para obtener una ofrenda agradable a Dios. ¿Pero qué lo detuvo a Caín? El orgullo de su corazón. ¿Sí? Y en su opinión, Caín le entregó a Dios una ofrenda que en su parecer era agradable, pero Dios no lo miró así. Y en lugar de que Caín se arrepintiera, en lugar de ir con su hermano menor, Caín dice en el versículo 5 que se ensañó, se enfureció en gran manera y decayó su semblante. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Dios le dio una oportunidad a Caín. Mira el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Y mira lo que le dice Dios en el versículo 7. Si bien hicieres, o sea, Caín todavía tenía oportunidad. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, fíjate, el pecado está en la puerta. Ahí está la puerta. Pero Jehová le dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, está en ti, Caín, hacer lo bueno o escoger lo malo. Pero tú puedes vencer el mal con el bien. Caín todavía tenía oportunidad. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras humillado y hubieras ido con tu hermano Abel? Abel, la regué. La verdad que me equivoqué. ¿Te puedo dar estos frutos por un cordero? La historia hubiera sido diferente. ¿Sí? Todo lo que Caín debió haber hecho es humillarse y obedecer. Pero fíjate, Dios no lo acusa
Dios no condena su actitud, porque el que acusa y el que condena es el diablo. Más bien Dios descendió y le habló al corazón de Caín, porque así es Dios primero. Con su Espíritu Santo habla al corazón. Pero dice en el versículo 8, y dijo Caín, fíjate lo que hizo. Dios le da la oportunidad. En lugar de ir y negociar y humillarse ante el menor, ¿qué hace Caín? Dice que Caín fue con su hermano Abel y le dijo, hey, salgamos al campo, vamos a pasear. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Yo meditaba en esto, qué irónico. Caín no fue con Abel para plantearle un intercambio de frutos por un cordero. No fue con él, pero sí fue con él para planear en hacerle el mal. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y cómo responde Caín? No sé. Así como responden algunos, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? No sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Es una respuesta déspota, ¿verdad? ¿A mí qué me importa? Ahora, Dios sabía lo que Caín había hecho, ¿sí o no? Fíjate, mira la misericordia de Dios. Todavía Dios le da oportunidad a Caín para que se arrepienta. Así como algunos en este lugar. Dios nos da una oportunidad para arrepentirnos. Dios le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Dios sabía lo que Caín había hecho, pero aún así Dios le seguía hablando al corazón para darle esa oportunidad de que se arrepintiera. Dios no tenía que venir a acusarlo. La misma conciencia de Caín lo acusaba. Mira el versículo, quiero leer en 1 de Juan 3:12, apunta la cita. 1 de Juan 3:12. Porque el apóstol Juan hace una referencia a Caín. 1 de Juan 3:12. Juan dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Y Juan dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Juan declara que Caín era malo. ¿Cómo sabía Juan que Caín fue malo? Por las obras malas de su corazón. Pero él reflexiona y dice, Abel era justo. Ahora, aquí vamos a responder a esta segunda pregunta. ¿Por qué Abel fue declarado justo delante de Dios? ¿Fue en sí su ofrenda? ¿Fue lo que dio? ¿O fue el por qué lo dio que fue justificado? Abel fue declarado justo porque reconoció su necesidad de Dios. ¿Qué sucede cuando venimos a Cristo? Venimos reconociendo que tenemos una necesidad de ¿qué? De Dios, pero ¿qué más? De perdón. ¿Sí? Cuando nos acercamos a Cristo para salvación, para poder llegar al Padre, tenemos que venir reconociendo que tengo una necesidad. Soy pecador y necesito un Salvador. Amén. Esa es la condición. Algunos que quieren venir a Dios, pero no a través de Cristo. Eso no es una verdadera conversión. O sea, ¿por qué Abel fue declarado justo? Porque reconoció que tenía una necesidad de Dios. Su fe fue acompañada por una convicción de que soy pecador, que he hecho mal y que necesito el perdón de Dios. ¿Así es tu fe? ¿Así es nuestra fe? ¿O es nuestra fe aquella que pide? Y nunca reconocemos
nuestras deficiencias. ¿Cómo es nuestra fe? Dice en Hebreos que Dios recompensa a los que le buscan, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Dios, tenga necesidad de Dios. Y Dios es, dice, galardonador. Él recompensa a los que a Él le buscan. Wow. A veces no captamos eso, ¿verdad? Porque si buscar a Dios es recompensa, deberíamos buscarlo ¿qué? Todos los días. Si Dios recompensa al que le busca, deberíamos buscarle todos los días. Abel fue declarado justo porque entendía, hay una necesidad en mí de Dios. ¿Cómo se acerca un bebé a una madre que tiene hambre? Llorando. ¿Cómo se expresa un bebé que tiene hambre? ¿Cómo dice tengo hambre? ¿Puede hablar? No, pero ¿cómo se expresa? Llora, ¿verdad? Y llora y clama hasta que la mamá venga y le dé de comer. El bebé tiene fe de que va a ser atendido por su mamá y clama, llora. La fe de un bebé es inocente. El bebé no está pensando, ¿a qué horas vendrá mi mamá? O ya comí. Dios proveerá. Un bebé no hace eso. Instintivamente un bebé llora, clama, grita, levanta su voz. Y la madre oye y pone atención al llanto de su bebé. Así es Dios. Dice Salmos 34:15 que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Wow. Nuestra fe debe ir siempre acompañada de esa fe primitiva, inocente, que tiene verdadera necesidad y reconoce que necesita a Dios. Te voy a decir una cosa más, iglesia. Muchas veces en nuestra espiritualidad nos acercamos con altivez de corazón a Dios. Oramos por otros como si yo fuera mejor que otros, como si yo fuera más santo, más libre de errores. Estamos tan igual a veces como aquel fariseo, ¿sí o no? Señor, gracias que yo no tengo los problemas y los pecados de aquí. Esa no es una oración de fe, es una oración en la carne. El que se acerca a Dios necesita, reconoce que necesita de Dios. Porque sin fe es imposible acercarnos a Dios. Sin esta fe, que es un acto de obediencia y de humildad, que es un acto que reconoce su necesidad de Dios, es imposible. Esta es la fe que a Dios le agrada. Este fue el prototipo, lo primitivo, lo primero de aquella fe, precisamente que nos enseñó a creer en Cristo Jesús para salvación. Estaba allí desde el principio. Y esa es la fe que a Dios agrada. Viene acompañada de una sincera necesidad y reconocimiento de Dios. Ahí en Hebreos, en donde estábamos viendo el texto, en el versículo 4, Hebreos 11, dice que Dios, fíjate ahora, Dios dio testimonio de sus ofrendas. Es decir, de las ofrendas de ambos, de Caín y Abel, Dios dio testimonio y vio la ofrenda de Abel como aceptable y vio la ofrenda de Caín como no aceptable. La ofrenda de Caín estaría llena no solo de sus propias obras,
estaría llena de una religiosidad para aplicarlo a nuestros días. No había reconocimiento de su necesidad de Dios, no habría sinceridad, era otro servicio más, era otro día más, era otra reunión más, era otra oración más, era otro canto más, era otro evento más, es hacer por hacer, era hasta quizás una obligación. Esa era la ofrenda de Caín. Pero Dios vio la ofrenda de Abel. Vio su sincera necesidad del perdón, de tener comunión, de estar en la presencia de Dios. Y esa actitud del corazón de Abel fue la que alcanzó a dar testimonio de que Abel era justo. Y Dios también dio testimonio que esa era la actitud que a Dios le agrada. Una continua necesidad de Dios. ¿Cuándo necesitas de Dios? ¿Solo cuando estás en problemas? ¿Cuándo necesitas de Dios? ¿Cuando estás enfermo? ¿Cuando no tienes billete? ¿Cuando no hay trabajo? Y estamos, ¿verdad? Por fe, ¿verdad? Yo declaro, yo decreto que voy a recibir. Es una herejía. A la gente, al cristianismo, se le ha enseñado a buscar a Dios solo para que te vaya bien. Y cuando te va mal, ¿qué? O sea, o cuando todo te va bien, porque Dios nos bendice. Como aquel joven que llegaba a la iglesia seguido porque no tenía trabajo y luego cuando consiguió trabajo ya no vino a la iglesia. Y luego le digo, bravo, ¿qué pasó contigo? Ya no te he visto. Es que Dios me bendijo, Dios me dio un trabajo. Ahora trabajo 7 días a la semana. Le dije, eso es del diablo. Qué bueno, púdrete en tu dinero. Pero eso no le agrada a Dios, porque has puesto a Dios por segunda cosa, cuando Dios debe ser lo primero. Dios vio la ofrenda de Abel, vio esa sincera necesidad del perdón. Necesito, Dios, tú eres mi prioridad. No importa lo que me pasa en este mundo, no importa lo que la gente diga de mí, yo te busco a ti porque yo te necesito a ti. Tú eres de quien yo dependo. Por eso primera de Samuel 2:30, Samuel habla por parte de Dios y dice, Jehová, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré, dice Jehová, al que me honra. Y ahí está, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú prefieres las distracciones de este mundo, allá tú. Yo prefiero las cosas de Dios. Yo prefiero agradar a Dios. Yo prefiero sentarme en una reunión y escuchar la palabra de Dios por 2 horas si es necesario, que sentarme y ver televisión por 6 o 1 hora, que a veces ni tengo tiempo. ¿Dónde está Dios en tu vida? Todo acto de fe debe ir acompañado de una sincera necesidad de Dios. Pero la ofrenda de Caín no tuvo demostración de su necesidad de Dios. Su ofrenda, sus obras fueron, dice Juan, malas, fueron de la carne. Porque la sinceridad de las obras externas, la sinceridad de las obras externas va a ser solo el reflejo de lo interno, de lo que hay en el corazón. Regresando a Génesis, versículo 10, capítulo 4. Luego de que Dios confronta a Caín en ese acto de maldad, Dios todavía le da la oportunidad de humillarse. Y Caín no lo hizo. Versículo 10. Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo por ser soportado. Fíjate nomás. Todavía el orgulloso corazón de Caín no admitía su pecado. ¿Y qué hizo? Como muchos cristianos, se quejaba. ¿Sí? Grande es mi castigo por ser soportado. Y todavía dice en el versículo 14, fíjate, qué vergüenza.
Qué sinvergüenza. Dice, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. No, eso te dijo Dios. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Fíjate, qué cobarde. Él no consideró la vida de su hermano. Pero su pellejo sí. Y le respondió Jehová, versículo 15, ciertamente. Esto como que me sacó de onda, ¿verdad? O sea, si yo fuera Dios, ojo por ojo. ¿Te arrepientes? No. Pero Dios es misericordioso. Pero mira lo que dice. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Wow. Entonces dice Jehová, puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ok. Mi pregunta aquí, dije, Señor, no entiendo. ¿Por qué? Eso es una injusticia. ¿Por qué le extendiste la vida a Caín? ¿Por qué no lo fulminaste? Porque no hay peor castigo que vivir con la conciencia, recordándote y redarguyéndote de día y de noche lo malo que hiciste delante de Dios. No hay peor castigo. Porque si yo hubiera sido Caín de saber eso, yo le diría a Dios, mátame. Imagínate vivir con esa conciencia el resto de tus días. Y por más que trates con las buenas obras de calmar tu conciencia, incluso de ir a la iglesia, nada podrá calmar a la conciencia del pecador. Solo el sacrificio de Jesucristo. Solo la sangre del Cordero. Solo una ofrenda mejor de arrepentimiento y perdón puede limpiar la conciencia del hombre delante de Dios y delante de los demás. Y es el Espíritu Santo que va a estar ahí redarguyendo el alma de la persona, del creyente o del inconverso. Arrepiéntete delante de Dios. Muchos de nosotros estuvimos en un momento allí, siendo redarguidos, pero gloria a Dios que su gracia nos alcanzó y nos salvó y nos rescató. Y limpió nuestra mente, limpió nuestra conciencia, limpió nuestro corazón, y las cosas pasadas han sido hechas todas ya viejas, y ahora todas son hechas nuevas. En un sentido, número 3, ¿por qué después de muerto la sangre de Abel habla? En un sentido, simbólicamente, la sangre de Abel, que aún muerto clama, está clamando por justicia, clama por redención. Es la voz del Espíritu Santo que también clama la sangre de Cristo, que es para redención, que clama la obra de la cruz, que clama el perfecto sacrificio ante la injusticia del pecado. La sangre de Abel hoy en día, a través de la voz del Espíritu Santo, sigue clamando por justicia. Porque Dios es un Dios de justicia. Es la voz del Espíritu Santo que nos redarguye cuando pecamos. Es la sangre redentora de Jesucristo que clama por el arrepentimiento, hacerlo justo delante de Dios. ¿Acaso eso también no debe ser nuestro clamor? De ver la redención completa de Jesucristo. En Romanos capítulo 8 dice que la creación también clama. Esta creación está cansada. La creación también clama
Está anhelante, ardiente de ser libertada de la esclavitud, de la corrupción. Y no solo la creación. Romanos 8:23 dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La sangre de Abel nos recuerda que hay un Dios de justicia. Y si no es en esta vida, ciertamente en el tiempo final, cada uno recibirá lo merecido. Dios es un Dios de justicia. Es un Dios también redentor. Un Dios que no puede ser burlado. Un Dios que un día traerá todo a justicia y su juicio será manifestado. Voy terminando, pero fíjate lo que voy a decir. El primer acto de fe en Abel, le trajo justificación en los cielos, ¿sí o no? Porque fue hallado justo. Pero aquel primer acto de fe, ¿qué le trajo a Abel aquí en la tierra? Dilo, muerte. El primer acto de fe en los cielos para Abel fue de salvación, de redención. Pero aquí en la tierra, ¿qué le trajo a Abel ese primer sacrificio, ese primer acto de fe? ¿Qué le trajo? Muerte. Y podríamos decir, ¿qué fe es esta? Que obedeciendo y creyendo en Dios, que haciendo el bien recibimos el mal de los hombres. ¿Qué fe es esta que agradando a Dios recibimos la injusticia aquí en la tierra? Pero yo diría, gloria a Dios. Porque si el primer acto de nuestra fe en Cristo trae las injusticias del mundo, será el último acto de nuestra fe en Jesucristo que nos traerá completa justificación. En el cielo seremos justificados enteramente y para siempre. Aquí es la muerte. Aquí es el sufrimiento. Y así lo dijo Jesús. Por causa de haber creído, Jesús dijo, por causa de mi nombre os entregarán a la tribulación y os matarán y os aborrecerán de todas partes. Y Jesús dijo, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, se despedazarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, dijo Jesús, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin. Y se acuerdan que les dije el jueves pasado, fe es perseverar, no es tener más y más, no, es continuar dedicadamente en el camino de Dios y no rendirme por nada de lo que pasa en este mundo. Fe es perseverar hasta el día final, y Jesús lo dijo en ese contexto. Es decir, si mi primera fe en Cristo aquí en la tierra trae las injusticias, trae el sufrimiento, trae el rechazo del mundo y de los demás, será mi sacrificio de obediencia y humildad que en mi último momento de fe en Cristo traerá mi completa justificación, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Iglesia, esta es la fe que persevera hasta el fin. Esta es la fe que ante las aflicciones en el mundo y aún dentro del cristianismo, recibiendo las injusticias, esa es la fe que persevera. No te detengas. No te detengas. Porque la fe es una ofrenda de sacrificio, obediencia y humildad. Fe es una ofrenda de sacrificio, obediencia y humildad. Eso es el más excelente sacrificio de alabanza que le podemos traer a Dios todos los días, el cual da testimonio de que en Cristo hemos sido justificados. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe?
¿Cuál es tu sacrificio que le entregas a Dios? La fe que a Dios le agrada es la fe que contiene humildad, sencillez, sacrificio, amor. Esa es la ofrenda que a Dios le agrada. Así debemos acercarnos a Dios todos los días. Es una fe que necesita de Dios, porque sin fe es imposible agradarle. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito, cuán grande es el ejemplo que dejaste en Cristo, y cuán inmensas son las huellas que dejaste a través de tu palabra, que aún desde el principio siempre demostraste tu amor y tu misericordia para con nosotros. Desde la creación, Señor, tú dejaste, Padre, tu promesa de que seríamos, Señor Padre, un día a través de tu Hijo Jesús, seríamos redimidos. Él abriría aquella puerta, la cual era imposible entrar, al que el paraíso, y ahora la preciosa sangre del Cordero nos ha abierto ese lugar, ha abierto la puerta, Señor, a un mejor paraíso. Un lugar, Señor, donde tú has preparado para los que se han acercado a ti con fe. Oh Señor Padre, pero aquí en la tierra es la lucha. Aquí nuestra fe, Señor Padre, nuestra fidelidad a ti, Señor, es muchas veces causa de injusticia. Pero aún en esa promesa está la garantía de que seremos rechazados por el mundo, pero aceptos delante de ti, oh Dios. Ayúdanos a perseverar, Señor. Que no seamos, Padre, como nos enseñó Pablo en 2 de Corintios, engañados por ninguna artimaña del diablo. Porque tú nos has llamado a unidad. Nos has llamado, Señor, a caminar en integridad, fidelidad. Ayúdanos, Señor Padre, a acercarnos a ti con esa fe. Esa fe que no nos busca lo suyo propio. Una fe que se acerca para cumplir tu voluntad. No una fe que busca agradar mi vida, a mí mismo, a mis intenciones. No, Señor. Porque mi deseo es agradarte solo a ti, Señor. Que cada ofrenda, Señor, que traigamos delante de ti, cada acto de adoración, Señor, es una oportunidad para acercarnos, Señor, con aquella fe que necesita de la presencia de su Creador. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esta fe, a poner nuestra mirada en Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, Señor. Solamente te miro a ti, Padre. Solo tú, Jesús. En ti está nuestra esperanza. En ti, Jesús, está nuestra salvación. Pido, Señor, por cada uno de nosotros, que ciertamente en momentos nuestra fe se ha debilitado. Te pedimos que nos ayudes a perseverar. Danos fuerza, Señor, no para correr, Señor, de las circunstancias, sino para caminar perseverando, Señor, hacia adelante, mirando a Cristo, mirando a la cruz. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, Señor, por aquel hermoso ejemplo de aquella primera fe. Gracias, Señor, porque tú has cumplido tu palabra. Tu Hijo vino, murió y derramó su sangre, el perfecto sacrificio, Señor. Ha lavado nuestros pecados una vez y para siempre. Gracias, Señor. Ponte de pie. Ponte de pie y levanta tus manos al Señor. ¿Por qué no te acercas a Él en esta noche con esa fe que hemos aprendido? Una fe que reconoce su necesidad de Dios, que reconoce en humildad: Señor, te necesito. Que no piensa en nadie, solo en mí mismo, en mi comunión contigo, oh Dios. Aquella misma fe puesta en Cristo que nos acercó a Dios es la misma fe que tú buscas de nosotros todos los días. Ayúdanos, Señor.